Amigos de Purito Perú, hoy día estamos de fiesta, nos encontramos con nuestra Maxi, la dulzura de Caraz, que nos tiene novedades, hermanita. Hola, Eduardo, muchísimas gracias a Purito Perú después de muchísimo tiempo en sus pantallas, gracias. Pero cuéntanos la novedad. Hace unas semanas fue tu aniversario, local lleno en los portales de Guayabamba, bailando con tus invitados, tú misma cantando, creo que te cantaste ya 3 horas más o menos, ¿no? 2 horas. 2 horas, pues, ¿no? Si no, no había pase para el otro artista. Sí, pues. Todas esas imágenes han sido registradas y hoy día nos tienes una gran noticia. Así es, ya de tanta espera, pues lamentablemente de la irresponsabilidad de las personas, nos demoraron el video de este aniversario, pero ya está todo listo, preparado, que ya lanzamos el día de hoy. El día de hoy, de todas maneras, sale al aire este video concierto en vivo. Ya nos tienes acostumbrados a tus parranditas de 20, 30 minutos, 15 minutos. En esta ocasión, ¿cuánto tiempo dura esta parranda? 18 minutos a 19 minutos. 18 a 19. Uy, ese es para bailar incansablemente, hermano. Apoyada. Para apoyar. Para apoyada. ¿No? Oye, pero no solamente para apoyar, también para nuestros carnavales, para nuestra yunza, para los matrimonios, los divorcios sobre todo. En este tema, en este concierto en vivo, ¿qué temas involucra esta primera parranda? Esta canción después de muchísimos años hemos vuelto a regrabar y hemos vuelto a cantar en el escenario en este aniversario. El tema que dice tengo el corazón deshecho, ¿quién me va a creer? Espera, vamos por partes. ¿Cómo que tienes el corazón deshecho? Yo que siempre estás feliz. Feliz por encima, pero por dentro deshecho. Estás deshecho el corazón. ¿Y cómo suena más o menos un pedacito de ese corazón deshecho? Tengo el corazón deshecho, tengo el alma destrozada, ¿para qué voy a vivir si tu amor no vale nada? Dale un Santa Rosita para que valga algo, pues. Después, ¿el otro tema cuál es? ¿Quién me va a creer? Dale, es un tema clásico. ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Sin estar riendo, si estoy cantando. ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Y cerramos este Miss con qué temita, para completar estos 19 minutos creo que es. Decías que me querías, esta canción también de un compañero artista que lo hemos también grabado muchísimos años y ahora nuevamente lo regrabamos. Esta canción que dice de nuestro compañero, ¿conoces a mi amigo, a mi yunta, a mi uña y mugre? ¿A cuál de ellos? Robert Pacheco. Claro, pues. Nuestro Robert Pacheco, la voz de oro, ¿no? La voz de oro. La voz de oro. A ver, ¿cómo suena a ver tu silacho? Decías que me querías, pero nada era verdad. Decías que me amabas, pero nada era verdad. Siempre jugabas conmigo, yo te supe amar. Siempre jugabas conmigo y yo te supe amar. ¿Qué tal? Ñaña, ¿alguna vez han jugado contigo? Así de verdad, de verdad. Hace muchos años me imagino, ¿no? Porque yo hace años te conozco feliz y como una perdiz. No me dejo que jueguen conmigo. Pero han intentado. Han intentado, pero Han pateado su pelotita. jamás van a lograrlo. ¿Cómo se define Maxi como mujer, no como artista? Mayormente como persona, como cualquier persona sencilla, humilde, primordialmente. ¿Y en cuanto a tu carácter? Carácter tengo una muy suave, muy sutil, pero cuando me enojo, agárrate. Volcán. Por algo soy leona. Eso, por algo es leona, no sé, ñaña. Guardo mis garras y luego cuando me molestan las saco. Pero también una vez al año, ¿no? A veces tendrán que... Y me imagino también que eres fácil de olvidarte las personas que molestan. En esa parte sí, porque siempre me caracterizo que no pierdo mi tiempo en los problemas, sino más bien gano mi tiempo en lo positivo. En generar cosas, No hay como esta nueva producción. Ese es en cuanto a tu aniversario, esto es todo el concierto de tu aniversario que ha sido grabado en vivo y que hoy día compartes con tus seguidores, con toda la gente que ama tu música, tus parranditas, como se dice. En el futuro, ¿qué más viene? A mí me han contado que ya estás trabajando en un nuevo videoclip con una nueva productora, por supuesto. Estamos haciendo una nueva producción, 3 temas pegaditos igual, porque queríamos grabar temas unitarios, como el año 2017 hicimos, ¿te acuerdas el tema Enamorada estoy? Claro. Y también el que me gusta a mí, ¿cómo se llama? Que tu hija que está en el río. No, sí. ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me enamoré de ti? Que me enamoré. Me enamoré de ti. Bueno, por ahí. ¿No? Y el farsante. El farsante. Entonces ahora lo hemos puesto los 3 temas nuevos, la que encabeza es inédito. Todavía no le decimos su nombre, pero ya hemos terminado y pues queremos lanzar ya con el video. Hoy por hoy la gente más sigue pues lo que es el video.
Si queremos encontrar a Maxi en las redes sociales, hay un montón de Maxis con I latina, con Y y también con H intermedia. ¿Cómo encuentran los que quieren encontrar, valga la redundancia, a nuestra Maxi en las redes sociales? Nos encuentran con Maxi Latina, Maxi La Dulzura de Caraz. Nos encuentran en YouTube, nos encuentran en fanpage, nos encuentran en Facebook, tenemos página oficial también, en todo con Maxi y Latina. Web, ¿no? Así es, página web. También porque todo este video que se está presentando también lo encuentran en el canal de YouTube Maxi La Dulzura de Caraz con I latina. Entonces ya sabe, amigos, si usted quiere conocer un poquito más de nuestra Maxi, vayamos también a YouTube. La dirección aparece aquí en pantalla. Si usted quiere Facebook, también está en pantalla. Teléfonos. Espera, todavía no llegamos allá. Si quieres el fanpage, ahí está. Una sopladita, por favor. Ahí está, ya apareció ahí. Y si quiere el teléfono, por favor, usted haga así, mira, así. Y aparece el teléfono, por favor. ¿Cómo hago? Así. Ahí está, ya salió el teléfono. Esos son los únicos números de contrato, ¿cierto? 2 números de contratos que tenemos solamente para contratos. Pero también tenemos el WhatsApp para poder conversar, para poder dialogar con nuestros amigos. Para mandar los temitas, ¿no? Sí, porque todos dicen, Maxi, ¿me mandas los temas? Bueno, ahí tienen para mandarlo por WhatsApp. Lo ponemos también en el WhatsApp. También lo mandamos. Perfecto, ya salió el WhatsApp, ahí lo tiene, lo dejamos un tiempito para que usted pueda anotarlo y quiera compartir con Maxi, pedirle alguna canción, de repente lo haría un poquito, un par de chismecitos. No hay problema. Oye, a propósito, me han contado un chisme de Me ti. gusta consolar. Consolar cuando están tristes. Ah, ya. Yo pensé que te gustaba consolar cuando estaba triste y también comprar el que termina en Dores. A propósito, vamos no a consolar, ni tampoco buscamos lo otro que termine en consolar Dores, la tristeza sino de la persona. vamos a compartir, en vez de consolar, le vamos a regalar. Por ello digo, yo le consuelo y le doy alegría. Allá. ¿Qué temita podemos presentar? ¿La primicia te parece? ¿Qué temita le soltaríamos? Tengo el corazón deshecho, después de sufrir, se ponen a llorar y luego bailar. Música, maestro.